El 17 de octubre de 2006, hacia las 8:30 p.m., la policía llegó al lugar de un aparente salto suicida en el Hotel Omni de Nueva Orleans y encontró el cuerpo destrozado de un joven que había caído en picado 5 pisos para acabar desplomado sobre el aparcamiento del hotel. En aquel momento parecía bastante simple. El tipo, por las razones que fueran, había decidido subir a esa azotea y poner fin a su propia vida saltando al vacío, y eso era todo. Sin embargo, al registrar su bolsillo delantero, se descubrió una nota manuscrita arrugada de 5 páginas metida en una bolsa de plástico que iniciaría el lento desarrollo de uno de los crímenes más horripilantes y absurdos de la historia de Nueva Orleans, sino de todo Estados Unidos. Historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Sería un asesinato misterioso, repleto hasta el borde de violencia espeluznante, asesinatos enfermizos, rumores de vudú y posesión demoníaca. Todo esto con el desolador telón de fondo del paisaje devastado de una ciudad que aún se tambalea por la ira del huracán Katrina. Este podría ser un buen momento para retroceder un poco hasta el principio de la historia, cuando Zach Bowen, californiano de 28 años y héroe de las guerras de Kosovo e Irak, había recibido la baja general y se había mudado a Nueva Orleans, donde vivía una existencia relativamente despreocupada como camarero en el barrio francés, una pintoresca zona conocida por su encantadora arquitectura francesa, española y de mestizaje. Recientemente separado de su esposa, una bailarina de striptease llamada Lana Chupac, parece que Bowen pasaba aquí la mayor parte del tiempo bebiendo, de fiesta y tratando de dejar atrás los horrores por los que había pasado en el servicio militar. Aunque sus amigos sabían que a veces se ponía taciturno y hacía alusiones crípticas a cosas terribles que había visto en la guerra, en particular algo relacionado con un niño, se le describía como un tipo muy sociable y agradable, capaz de alejar esos terribles recuerdos. De hecho, el simpático, atractivo y encantador Bowen no tenía problemas para conocer chicas, y una de ellas era una camarera llamada Addie Hall. Los dos congeniaron de inmediato y empezaron a salir justo cuando el espectro del huracán Katrina apareció en el horizonte para traer muerte, destrucción y sufrimiento a la ciudad. Aunque el huracán dejó tras de sí una devastación total, sirvió de catalizador para acercar aún más a Bowen y Hall, que se mudaron a vivir en Nueva Orleans y se negaron a evacuar la ciudad con casi todo el mundo. Ambos pasaron a formar parte del escaso y variopinto grupo de residentes que prefirieron quedarse entre los escombros inundados de la ciudad que amaban antes de huir a una vida de incertidumbre. Y de hecho se hicieron famosos por esto, apareciendo a veces en las noticias por su negativa a ceder, donde se les presentaba como románticos sin remedio que se dejaban llevar por su temerario amor en tiempos difíciles. Sin electricidad ni agua potable en la zona, la pareja se ganaba la vida a duras penas usando una estufa improvisada alimentada con ramas de árboles caídas y haciendo trueques por bienes y suministros esenciales con el puñado de otros sobrevivientes de la zona. También eran conocidos por dar a comer a gatos callejeros y preparar cócteles para otros sobrevivientes y visitantes que pasaban por ahí, como periodistas o trabajadores de la Cruz Roja. Aunque las cosas empezaron lo mejor que pudieron y consiguieron sobrevivir mientras la ciudad volvía a la vida, se dice que la relación de la pareja distaba mucho de ser perfecta y se había convertido inexorablemente en frecuentes peleas y rupturas, pero siempre parecían volver a estar juntos. A estas turbulencias se sumaban las numerosas faltas de trabajo y los cargos penales presentados contra ellos en forma de posesión de drogas para Bowen y un cargo de armas de fuego al que se enfrentaba Hall por apuntar con una pistola a un hombre durante una acalorada discusión, y según afirmaban sus amigos, Bowen se quejaba a menudo de su novia. Pero, a pesar de todo, los dos seguían siendo inseparables e incluso permanecieron juntos cuando fueron desalojados del departamento de Hall en septiembre de 2006 y se vieron obligados a buscar un nuevo alojamiento en el todavía apocalíptico yermo del barrio francés. Acabaron mudándose a una habitación situada encima del famoso templo espiritual vudú en North Rampart Street, lo cual no es nada extraño en una ciudad con una profunda historia de magia vudú y sus practicantes.
El cambio de aires no sirvió para calmar la animadversión que ambos parecían mostrar a menudo el uno hacia el otro, y sus intensas discusiones empeoraron. Según sus amigos, Hall era la principal agresora en estas peleas, ya que era una borracha bastante agresiva e irracionalmente celosa, y también posesiva con su novio, al que acusaba constantemente de engañarla. Durante este tiempo, Hall simplemente dejó de ir a trabajar en su mayor parte, y tanto ella como Bowen bebían casi constantemente, lo que solo añadía combustible a sus discusiones y a los ataques de celos de Hall. Sin embargo, a pesar de esta agitación, los dos seguían inexplicablemente juntos, y la gente que los conocía afirmaba que eran capaces de tener un gran afecto, amabilidad, romance y muestras de amor el uno hacia el otro. Una especie de profunda relación de amor-odio, si es que alguna vez lo hubo. Parecía que nada, ni la devastación del huracán, ni sus baches, iba a poder separarlos de verdad. El 5 de octubre de 2006, al parecer se enzarzaron en otra discusión en la que Hall le echó en cara que la había engañado y lo amenazó con echarle del apartamento. Según los testigos, la discusión no fue más acalorada de lo habitual, y se dio por sentado que iban a besarse y hacer las paces como siempre. Bowen incluso se había quejado de todo el asunto al casero, que les había dicho que debían intentar arreglarlo, y como no se les veía mucho por ahí, se supuso que eso era exactamente lo que habían hecho. En los días siguientes a esa noche, Bowen apareció en su bar habitual, y se le describió como muy amable y de muy buen humor, hablando con entusiasmo de tomarse unas vacaciones en Cozumel y en general, según los compañeros de bebida y otros clientes del bar, de mejor humor de lo que había estado en mucho tiempo. No había indicios de que hubiese nada fuera de lo normal, pero parecía estar comiendo y bebiendo y gastando más dinero de lo habitual. La noche del 16 de octubre, cuando se fue de copas con unos amigos, Bowen se mostró alegre como de costumbre y no dio muestras de nada raro. La noche del 17, Bowen se encontró tomando una copa en el Hotel Omni, que sería la última. Aquí es donde nos encontramos de nuevo, en esa sombría escena del Hotel Omni, con el cuerpo maltrecho y sin vida de Bowen, alojado en el techo del garage, y la policía desconcertada, estudiando la críptica nota que había garabateado de antemano. En la nota había indicaciones claras para llegar a la dirección donde vivía y una escalofriante confesión del brutal asesinato de su novia. Según la espeluznante carta de Bowen, el 5 de octubre de 2006 había ido repentinamente a ver a Hall y la había estrangulado hasta matarla. La maté a la 1 de la madrugada del jueves 5 de octubre. La estrangulé con mucha calma, fue muy rápido. La policía no ahorró pormenores de la matanza que siguió en la carta, que entre otras cosas decía lo siguiente: esto no es accidental, tuve que quitarme la vida para pagar la que quité. Si envían un coche al 826 de Rampart, encontrarán el cadáver desmembrado de mi novia, Addie, está en el horno, y también una parte en la nevera. Me asusté a mí mismo, no por la acción de estrangular tranquilamente a la mujer que he amado durante 1 año y medio, y luego profanar su cuerpo, sino por toda mi falta de remordimiento. Sabía desde siempre lo horrible persona que soy, pregunten a cualquiera, y decidí dejar mis trabajos y gastarme los 1500 en efectivo que tenía, siendo feliz hasta quitarme la vida. Así que eso es lo que hice: buena comida, buenas drogas, buenas strippers, buenos amigos y cualquier cabo suelto que pudiera tener. No contacté con nadie de mi familia, así que eso explicará el shock. Un examen de las imágenes del video de vigilancia de la azotea del hotel mostró a un Bowen angustiado, con la bebida en la mano, caminando y acercándose repetidamente al borde de la azotea, solo para retroceder y caminar de nuevo, como si no estuviese seguro de qué hacer o de si podía seguir adelante al tomar esa decisión. El cadáver también presentaba numerosas quemaduras de cigarrillo, que según la carta era un autocastigo por lo que había hecho y por sus defectos como ser humano. La policía, preocupada, se apresuró a llegar a la dirección indicada y no tuvo problemas para entrar, ya que también se había encontrado una llave con Bowen. Inmediatamente se encontraron con un mensaje pintado con spray en las paredes que decía: por favor, llama a mi mujer, la quiero, soy un fracaso total, mira al horno, por favor ayúdame a parar el dolor.
En la cocina había 2 ollas, una de las cuales contenía la cabeza de Hall y otra las manos y los pies, así como bandejas de horno que contenían sus brazos y piernas desmembrados. Todos estos cocinados a conciencia para separar la carne del hueso, según afirmaba horriblemente la nota. Según el informe, estas partes estaban sazonadas con hierbas y parcialmente comidas, y otros afirmaban que las partes estaban más bien carbonizadas, y algunas fuentes decían incluso que se habían preparado papas y zanahorias y se habían colocado sobre la encimera para añadirlas a las ollas, todo lo cual le valdría más tarde a Bowen el apodo de caníbal del Katrina. El torso de la mujer aún no había sido cocinado y se encontró envuelto en una bolsa de plástico y metido en la heladera. Otros informes afirmaron que Bowen había agredido sexualmente el cadáver antes de trocearlo. El cadáver estaba en un estado tan espantoso que se tardó unos días en identificarlo correctamente, pero resultó ser efectivamente el cuerpo de Hall. Las autoridades reconstruyeron la espeluznante escena en la que Bowen estranguló a Hall en la bañera antes de desmembrarla con una sierra, tras lo cual limpió cuidadosamente el cuarto de baño, bajó el termostato para retrasar la inevitable putrefacción del cadáver y salió despreocupadamente a gastar dinero y a vivir a lo grande durante 10 días, sin que nadie se enterara de los horrores que se escondían en su departamento. Durante este tiempo, también se había tomado la molestia de escribir una confesión completa en las páginas del diario de su novia, en la que esbozaba todo el espantoso calvario y contenía algunas de las revelaciones más grotescas que había hecho con el cadáver. Curiosamente, a pesar de las afirmaciones generalizadas de canibalismo, la policía afirmó que los informes de la autopsia de Bowen no mostraban signos de carne humana en su estómago. Incluso para una ciudad que ha tenido más que su parte justa de crimen e historia sangrienta y violenta, el asesinato de Bowen resultó ser uno de los más inquietantes y enfermizos que se habían visto, y Anthony Cantanella, jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva Orleans, declaró en una rueda de prensa lo siguiente: "Llevo 40 años en el trabajo y es la primera vez que lo veo a ese nivel. Obviamente, todo fue muy aterrador. El crimen fue tan espantoso que el apartamento en el que ocurrió se conoce como la casa del asesino de la calle Rampart, y el crimen, verdaderamente horrible, sigue resonando en Nueva Orleans hasta el día de hoy. ¿Qué llevó a este joven a ensañarse de repente con una mujer de la que había estado tan enamorado y con tan poca provocación? Una de las principales teorías es que se trataba de un hombre atormentado por demonios desconocidos de su pasado militar, y que el drama constante de su relación era una bomba de relojería a punto de explotar. Sin embargo, aunque tenía sus problemas sentimentales, como mucha gente, Bowen era descrito por quienes le conocían básicamente como una persona de buen corazón, muy apreciada y que no daba indicios de ser capaz de tales atrocidades. Un propietario de una tienda de bicicletas a la que Bowen acudía a menudo, Tim Eskew, lo conocía bastante bien y dijo sobre todo el extraño y aterrador incidente lo siguiente: "Me cuesta conciliar a la persona que recuerdo con la que hizo todo esto. ¿Cómo es posible que un hombre de modales más o menos apacibles, sin tener en cuenta sus demonios personales, recurriera a semejante barbarie macabra por una discusión más o menos habitual con su novia? Muchos de los lugareños no creen que esto tenga nada que ver con demonios personales, sino más bien con demonios muy literales. Señalan que el momento en que la pareja se trasladó a vivir encima de la tienda de vudú marca el momento en que sus decisiones y desacuerdos se intensificaron drásticamente, y afirman que es posible que un espíritu maligno o alguna magia negra o maldición vudú asociada a ese lugar tuviese alguna influencia en ellos y acabara consumiendo y poseyendo a Bowen, obligándole a cometer su macabra acción con una barbarie tan despiadada. Independientemente de que esto sea cierto o no, es interesante señalar que desde entonces se ha informado de que la Rampart Street Murder House está fuertemente embrujada e impregnada de sucesos extraños, como gemidos no identificados, el tacto de manos invisibles y una intensa sensación de pavor
que según se dice, repele casi físicamente a quienes se acercan. El asesinato-suicidio de Bowen se ha convertido en una leyenda en Nueva Orleans, no solo por su espantoso nivel de violencia, sino también por la falta de cualquier razón discernible para todo esto y los rumores de magia vudú y espíritus que lo rodean. Al final, ¿qué hizo que este hombre encantador y con muchos amigos se catapultara tan firmemente al terreno del asesinato sádico y grotesco? ¿Fue, como algunos han dicho, el impulso de fuerzas oscuras más allá de nuestro mundo? ¿O es simplemente que una especie de bestia acecha dentro de todos nosotros, merodeando en la oscuridad de los recovecos más profundos de nuestra psique, necesitando solo el estímulo adecuado para salir con furia? ¿De qué cosas impensables somos capaces si esas fuerzas interiores existen realmente en lo más profundo y ya no pueden contenerse? Tanto si Isaac Bowen fue víctima de demonios del más allá alimentados por la magia negra, como si se tratara simplemente de los demonios que nos infestan a todos desde dentro, se trata de un crimen aterrador que se rodea de rumores de lo paranormal y que tal vez ofrezca una visión a través de los barrotes de la jaula de esa bestia que reside encerrada dentro de todos nosotros. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.